Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar uno de esos momentos que, de verdad, te dejan con la boca abierta. Sí, hablo de esa impactante reacción de Can Yaman en televisión que ha dado tanto de qué hablar. Si eres fan de Can, o simplemente te encantan los momentos virales y las reacciones genuinas que nos pillan desprevenidos, quédate conmigo porque este vídeo te va a fascinar. Y antes de que nos sumerjamos en todo el drama y la sorpresa, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botoncito rojo que ves ahí abajo, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, ese físico de infarto. Lo hemos visto en telenovelas que nos han mantenido pegados a la pantalla, y su fama solo ha ido en aumento. Desde Erkenci hasta Dolunay, su presencia en la pantalla chica ha sido un torbellino de emociones, y su popularidad trasciende fronteras, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, no. Hoy vamos a revivir un momento específico, una escena que se volvió viral en cuestión de minutos, una reacción en vivo que demostró una faceta de Can que quizás pocos esperaban. Se trata de un evento televisivo donde de repente algo sucedió, algo que provocó una reacción tan inesperada, tan cruda, que dejó a todos los presentes y a millones de espectadores paralizados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo haber provocado una reacción así en uno de los hombres más deseados del momento? Pues bien, prepárense porque vamos a desglosar este acontecimiento paso a paso, analizando cada matiz y cada posible interpretación de este impactante instante televisivo. La escena en cuestión ocurrió durante una entrevista televisiva en vivo, en un contexto que a priori prometía ser una velada más de adulación y admiración hacia la estrella turca. Imaginen la situación. Un estudio lleno de cámaras, luces parpadeantes, un presentador carismático y experimentado, y ante él, nada más y nada menos que Can Yaman, luciendo esa aura de galán que lo caracteriza, listo para responder preguntas seguramente sobre su vida, sus proyectos actuales, quizás algún detalle íntimo que sus fans anhelaban conocer. La atmósfera era la típica de un programa de entrevistas, un poco tensa por la presencia de una estrella mundial, con una expectación palpable, pero en general controlada y profesional. Can, como siempre, lucía impecable con esa sonrisa encantadora que desarma, dispuesto a interactuar con el público a través de la pantalla, manteniendo esa compostura que lo ha llevado a la cima. Entonces sucedió. Sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, la dinámica de la entrevista cambió drásticamente. No fue algo que dijera el presentador, ni tampoco una pregunta particularmente incómoda o polémica en el sentido tradicional, aunque a veces las preguntas son solo el detonante que destapa una olla a presión. Lo que realmente impactó, lo que hizo que la energía del estudio cambiara de repente, fue una acción, un gesto sutil, o quizás una palabra lanzada al aire, que surgió de la nada, y que golpeó a Can Yaman directamente en un punto sensible. Las cámaras, por supuesto, captaron todo, esa mirada fija, esa pausa en el discurso que se alargó más de lo prudente. Y ahí es donde la magia, o el shock, ocurrió, revelando una grieta en la armadura de la celebridad. Según los testigos presentes y las imágenes que todos pudimos ver en innumerables repeticiones y clips virales, Can Yaman, que hasta ese momento mantenía una compostura profesional, una sonrisa amable y un lenguaje corporal relajado, de repente cambió. Su expresión facial se transformó de manera casi imperceptible al principio, pero luego de forma inconfundible. Pasó de la placidez y el carisma a una especie de incredulidad mezclada con algo que podría interpretarse como dolor, o quizás una profunda sorpresa que lo dejó momentáneamente descolocado. Sus ojos, que antes brillaban con complicidad, se abrieron de forma desmesurada, su mandíbula se tensó sutilmente y por un instante fugaz, el tiempo pareció detenerse en el plató. Podías ver en su rostro a través de cada microexpresión, cómo asimilaba la información, cómo procesaba lo que acababa de escuchar o presenciar, un torbellino de emociones cruzando su semblante. Lo más fascinante de este momento es la autenticidad de su reacción. En televisión, muchas veces vemos a las celebridades con un guión preestablecido, con una fachada cuidadosamente preparada para cada aparición pública. Pero esto fue diferente. Fue una reacción visceral, casi instintiva, una respuesta humana incontrolable ante algo que lo tomó completamente desprevenido. No hubo tiempo para pensar en las cámaras, ni en la imagen que proyectaba, ni en las posibles consecuencias de su expresión.
Fue pura y genuina emoción, un destello de vulnerabilidad en medio de un escenario de control. Y eso, mis amigos, es lo que conecta con nosotros, lo que nos hace sentir cercanos a estas figuras que a veces parecen tan lejanas e inalcanzables, recordándonos su humanidad. El presentador, un profesional curtido en lidiar con todo tipo de personalidades y situaciones, también se vio visiblemente desconcertado. Su habilidad para mantener el hilo conductor de la entrevista flaqueó por un instante, intentando retomar el control de la situación, pero la energía en el estudio había cambiado por completo, impregnándose de una atmósfera de misterio y especulación. Se notaba un silencio incómodo, una expectativa colectiva de saber qué estaba pasando, de descifrar la causa detrás de esa transformación en el rostro del actor. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en ese mismo instante, alimentando la vorágine de la noticia. Los clips de la reacción de Can Yaman se viralizaron a la velocidad de la luz, cruzando continentes en cuestión de minutos. Hashtags relacionados con su nombre y con el incidente comenzaron a aparecer en las tendencias de Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, cada uno aportando su grano de arena a la especulación. Los fans se dividieron en teorías, cada una más elaborada que la anterior, que le habían dicho, que había visto en alguna pantalla secundaria, estaba realmente dolido o solo sorprendido por un comentario inesperado. Una de las explicaciones que más resonó entre la multitud virtual, y que quizás sea la más plausible dadas las circunstancias y la intensidad de su reacción, tiene que ver con algo que se dijo o se mostró en el programa y que lo afectó profundamente. Se rumorea, y hay mucha tela para cortar aquí, que se tocó un tema sensible para Can, algo relacionado con su vida personal, con su familia, con algún aspecto de su pasado o incluso con algún evento actual que él prefiere mantener alejado del ojo público. La forma en que reaccionó, esa contención visible y el esfuerzo por no mostrar más de lo necesario, sugiere que fue algo que lo tomó totalmente por sorpresa, algo que removió fibras internas muy profundas, tocando una herida o una preocupación latente. Hay quienes especularon con gran detalle, basándose en las expresiones de su rostro y en los silencios incómodos, que quizás fue una noticia impactante sobre un ser querido, un familiar o un amigo cercano. Otros teorizaron sobre un comentario insidioso, una crítica o una acusación velada sobre algún aspecto de su vida que él considera sagrado o privado, algo que hirió su orgullo o su sentido de la justicia. La intensidad de su reacción, esa mirada perdida por un segundo, como si estuviera transportado a otro lugar, a otro momento, es lo que generó tanto debate y tantas conjeturas. No fue una reacción de enfado o de sorpresa trivial ante un chiste o una anécdota menor. Fue algo más profundo, algo que lo descolocó por completo, sacándolo de su zona de confort y de su habitual aplomo. Piensen en esto por un momento, Can Yaman es una figura pública que está constantemente expuesta al escrutinio mediático y al juicio de millones de personas. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada relación que se le atribuye, es analizado y comentado por una audiencia global. Y a pesar de toda esa exposición, a pesar de esa armadura de confianza y carisma que a veces parece rodear a las celebridades, hay momentos en los que la vulnerabilidad sale a la luz de forma incontrolable. Este fue uno de esos momentos cruciales. Y la verdad es que, en cierto modo, lo humanizó. Nos mostró que detrás del actor exitoso, del rostro fotogénico y del físico de modelo, hay un ser humano con sentimientos, con experiencias, con heridas y con cosas que le afectan profundamente al igual que a cualquiera de nosotros. La entrevista, a partir de ese instante de shock, tomó un giro inesperado, casi un punto de inflexión. El presentador, con una profesionalidad digna de admiración, intentó suavizar las cosas, preguntando con cautela si Can se encontraba bien, ofreciéndole un vaso de agua, intentando devolver la conversación a cauces más cómodos. Can, con una voz que sonaba un poco apagada, aunque aún luchaba por mantener la compostura, intentó recomponerse, retomar el hilo, pero la chispa de la espontaneidad y la alegría que tenía al principio del programa se había desvanecido, reemplazada por una melancolía o una preocupación palpable. Continuó la entrevista, respondió a las preguntas restantes con una entereza admirable, pero la sombra de ese momento impactante planeó sobre todo el resto de la conversación, dejando una sensación de intriga y empatía en el ambiente. Lo interesante de este tipo de sucesos, de estos lapsos de autenticidad tan cruda, es cómo nos revelan aspectos de las personas que no solemos ver en la esfera pública. En un mundo donde la image lo es todo, donde la perfección es a menudo una ilusión cuidadosamente construida, ver a una persona tan admirada y aparentemente invulnerable perder momentáneamente el control, ser vulnerable ante las cámaras, es algo que, aunque pueda generar cierta incomodidad por la exposición del otro, también resulta increíblemente cautivador.
Nos recuerda que la humanidad reside en las imperfecciones y en las reacciones genuinas, no en la pose constante. Muchos de sus seguidores más fieles, al ver la reacción de su ídolo, mostraron su apoyo incondicional, fortaleciendo aún más el vínculo emocional. Los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes de aliento, de cariño, de comprensión. Pobre Khan, es normal que reaccione así, todos nos hemos sentido así alguna vez, es un ser humano como todos nosotros, y tiene derecho a sentirse afectado, decían muchos. Otros, como siempre, especulaban con cierta malicia, intentando sacar partido de la situación para generar polémica o aumentar su propio protagonismo. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvo en la audiencia, la ola de empatía que generó y la discusión que desencadenó sobre la vida bajo los focos. Este evento nos hace reflexionar profundamente sobre la presión a la que están sometidos los famosos, sobre la constante exposición a la que se ven sometidos, y sobre la delgada y a menudo difusa línea que separa la vida pública de la privada. Un momento así, captado por todas las cámaras, analizado por expertos en lenguaje corporal y difundido a nivel mundial, puede ser devastador para la persona involucrada, pero a la vez puede generar una conexión más profunda con su público si se maneja con empatía y comprensión, si la audiencia es capaz de ver más allá de la estrella y reconocer al ser humano. En retrospectiva, la reacción de Can Yaman en televisión no fue simplemente un momento viral más para engrosar el archivo de Internet. Fue una ventana a la humanidad detrás de la estrella, un atisbo de su mundo interior. Fue un recordatorio contundente de que por muy exitosos o admirados que sean, todos somos susceptibles a ser impactados por las circunstancias, por las palabras, por lo que sea que nos toque el alma de forma inesperada. Y esto nos lleva a pensar, a cuestionarnos, cuántas veces nosotros mismos hemos tenido reacciones similares ante situaciones inesperadas en nuestras propias vidas. Quizás no en televisión, no ante millones de espectadores, pero sí en nuestro entorno, ante familiares, amigos, compañeros de trabajo, o incluso en la soledad de nuestro hogar, ante una noticia o una reflexión que nos sacude. Es esa sacudida interna que nos saca de nuestra zona de confort, que nos obliga a confrontar algo, a procesar una emoción difícil. La gran diferencia es que nosotros, afortunadamente, no tenemos millones de ojos viéndonos y analizando cada microexpresión. La manera en que Can Yaman manejó la situación después del shock inicial también merece un reconocimiento especial. A pesar de estar visiblemente afectado, de mostrar esa vulnerabilidad tan humana, se esforzó por continuar con la entrevista, demostrando un nivel de profesionalismo y resiliencia encomiable. No huyó, no se escondió detrás de excusas. Enfrentó el momento a su manera, con la entereza que le caracteriza, y eso, para muchos, fue una muestra de carácter y fortaleza que añadió otra capa a su figura pública. En resumen, hemos desentrañado uno de esos momentos que dejaron a todos boquiabiertos, que se convirtieron en tema de conversación global, la impactante reacción de Can Yaman en televisión. Un instante de pura vulnerabilidad y sorpresa que se volvió viral, generó miles de teorías y, sobre todo, nos mostró el lado humano, el lado más real y emocional de una estrella mundial. Fue una reacción que, sin duda, generó mucha conversación, análisis y nos hizo reflexionar sobre la vida de las celebridades, la naturaleza humana y la fragilidad que todos compartimos. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué piensan de este momento? ¿Qué creen que pudo haber pasado para provocar una reacción tan intensa en Can Yaman? ¿Se inclinan por alguna de las teorías que han circulado? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. No sean tímidos, dejen volar su imaginación y cuéntenme qué les pareció este vídeo y este análisis. Si disfrutaron de esta inmersión en uno de los momentos más comentados de la televisión, y si les gusta este tipo de contenido que va más allá de la noticia superficial, por favor, regálenme un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman o que disfrutan analizando la psicología detrás de las figuras públicas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los atrapará. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados a este canal.